del 1 al 11 y compartíamos unas preguntas. Las tres primeras estuvimos ahí compartiéndolas y hoy vamos a compartir la cuarta, la quinta y la sexta. La primera, la segunda y la tercera trataron sobre cómo dar ese paso a lo nuevo. Y la segunda pregunta era cómo darlo, cuándo darlo, tiempo. Y la tercera era quién dirigirá ese paso a lo nuevo. En la primera pregunta, a la luz de la lectura y de lo que compartíamos, hablábamos que lo nuevo es cambio y muchas veces nos resistimos al cambio, pero también lo nuevo es aquello desconocido de lo cual usted, como el pueblo de Israel, no habían anteriormente recorrido ese camino. Dice la Escritura que Dios iba a guiarlos a través de los sacerdotes y el arca de la alianza para guiarlos porque no habían recorrido ese camino. Dios nos ha llamado como iglesia a desarrollarnos, a no ser la misma. La Biblia dice que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Vamos a crecer, pero también vamos a crecer de manera integral en todas las áreas, espiritual, material, en todas las áreas. Y la respuesta primeramente está en Dios, que es el dueño de la obra. Pero también la respuesta está en usted, que usted es un instrumento en las manos de Dios. Amén. Amén. Y la segunda pregunta compartíamos cuándo darlo. Y el Señor le habló primeramente a Josué, luego Josué les dijo a los oficiales le habló al pueblo. 3 días. Y explicábamos que en esos 3 días que representan el tiempo de Dios, muchas veces nosotros estamos en el primer día y queremos actuar y dar el paso sin estar sincronizados con Dios, ya sea para un matrimonio, ya sea para un negocio o como iglesia. Y debemos, y dice ahí que 3 días estarían ahí al frente del Jordán esperando la dirección de Dios. No se desespere. Está sincronizado con el tiempo de Dios. Descansen, nos dice ahí, que reposen. Luego encontramos a la tercera pregunta, ¿a quiénes dirigían? Encontramos que hay líderes, pero la condición de esos líderes es que tienen que tener esa comunión con Dios, hablar con Dios, basarse en la palabra de Dios. La Biblia en varias veces nos dice, y habló Dios con Josué, y empieza ahí a hablar. Amén. Entonces encontramos, mis hermanos, en lo referente a esta segunda parte del paso a lo nuevo, que podemos también centrarlo en un verdadero renacer o nuevo nacimiento. No desde el punto de vista espiritual, porque como hijo o hija de Dios usted es salvo. Pero en eso que Dios nos renueva nuestras fuerzas, renueva hacia dónde ir, qué lo debemos hacer. Y encontramos, mis amados hermanos, que hacia dónde se dirige usted en la pregunta número 4, que es hacia dónde será ese paso de lo nuevo, hacia dónde. Hasta ahora nos dice la lectura en Josué, capítulo 3, que ellos quedaron ahí en los límites del Jordán, al frente del Jordán. Pero ese no es el punto en el cual Dios quiere llevarnos como iglesia o de manera personal. El día domingo un hermano se me acercó y varios hermanos se me acercaban y me decían: pastor, el Señor me habló porque se me ha presentado cambiar de residencia, irme a X o tal lugar. Y el Señor me hablaba de que ahora esté esperando y no que empaque y me voy. No. Si bien esa empresa o se me ha presentado esto de viajar. Me decían esos hermanos el domingo pasado.
pero como iglesia, hacia donde Dios nos lleva a lo nuevo. Entonces, primeramente tenemos que tener claro lo que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 3 de Josué, en la cual nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el capítulo 3, versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de quién? El arca. Y el arca de la alianza, ¿qué representa? La presencia de Dios. La presencia, que debemos ser guiados ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Y luego nos dice el versículo 4, ¿por qué? Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Miren, mis amados, usted puede asistir a un instituto o a un seminario o recibir la experiencia de muchos pastores que Dios ha utilizado en la obra de Dios. Y eso es bueno. Pero eso no puede reemplazar la guianza de Dios, de lo que quiere hacer en una iglesia local. ¿Me hago entender? Y por eso los líderes debemos estar metidos con Dios, de lo que Dios quiere hacer. No, pastor, eso es fácil. Vamos a evangelizar. No. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 18, y no quiero extenderme, 18, que Pablo recorrió primeramente. Y una de las cosas que estamos orando es tener esa literatura propia de lo que Dios quiere hablar a este sector y a Fusagasugá. Sí, el mensaje es cristocéntrico. Cristo es la salvación. Pero ¿de qué manera le ha de llegar? Usted no le puede predicar al que ha vivido en la brujería, en la hechicería, como el que ha vivido en la idolatría, el que ha vivido en el sodomismo, en el homosexualismo, en la borrachera. Sí, Cristo crucificado, pero ¿de qué manera? Eso lo da el Espíritu Santo a través de su palabra. A través de su palabra. ¿De qué manera? Hay iglesias que hacen énfasis en formar institutos, y podemos como iglesia tener institutos y seminarios. Pero también de qué manera Dios ha de hablarle a los de Fusagasugá y los que han venido a Fusagasugá. ¿Por qué vinieron acá? ¿Qué ha pasado en Fusagasugá? ¿Qué han vivido las personas de Fusagasugá? ¿De qué manera llevan una vida alejada de Dios, en la cual usted, guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, le llegue a hablar a esa persona? Por eso dice ahí, versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos, no os acerqueréis a ella. Hermanos, cuando hablamos aquí entonces de lo nuevo, es aquello en la cual Dios quiere guiarnos a lo que quiere hacer a través de esta iglesia. A través de esta iglesia, en la cual como parte del cuerpo de Cristo, esta iglesia no puede solamente en ser una réplica de otra. Sí, hay iglesias que hacen énfasis en la adoración, en la alabanza, y 15 minutos o 10 minutos para la prédica y enseñanza, y el resto es alabanza. Y Dios respalda. Esa es la visión para esa iglesia. Hay otros que la iglesia es pura enseñanza y poca alabanza, y Dios respalda. Hay otros que se encargan de hacer obras, visiones, y tienen muchas iglesias, local y fuera de Fusagasugá y fuera de Colombia. Dios los respalda. Hay iglesias en la cual Dios en su gracia, y Dios respalda con milagros. Porque el que hace el milagro no es el hombre.
Y ese es el peor error e insensatez del hombre, de atribuirse el poder de Dios. No, Dios en su gracia. Lo triste es cuando colocamos ahí un logotipo que diga aquí se hacen milagros. No, Dios es el que hace el milagro. Por eso no compartimos eso. Pero Dios en su misericordia respalda. Y hay congregaciones que se dedican a la intercesión. Y usted ve las 24 horas abiertas y el que llega ahí, doblar rodillas, a orar, a orar, a orar. Y si usted llega a predicar ahí, pastor, allá está su lugar, ore. Y ahí que usted salga 5 minuticos, lo miran así, usted pastor, poco. Esa es la manera de ellos. Es la manera de ellos. Otros hacen énfasis en emisoras. Y otros son emisora, alabanza. Otros juventud y trabajan la juventud porque detrás de esa juventud hay un papá alcohólico, una violencia intrafamiliar. En fin, amados, Dios a esta congregación la ha llamado no solamente a continuar nuestra labor evangelística, sino de qué manera. ¿De qué manera? La oración básica que se hace a nivel de iglesia es que toda persona que pase por ahí sea atraída, como muchos han llegado acá, atraídos por el Señor. Que usted cuando esté ahí, persona que se ponga a mirar, usted enseguida se le acerque. Que cuando usted salga, usted cargue literatura, pero también le hable a esa persona. Todas las iglesias estamos llamadas a eso, pero al cómo. Hay iglesias que se dedican al evangelismo. Y Dios tiene un pastor evangelista. Y tiene la mayoría del equipo ministerial son evangelistas. Y llenan polideportivos, parques, buses. Y predican en los buses, y se paran y predican. Y Dios los usa así. ¿De qué manera? ¿Hacia dónde será eso nuevo para esta iglesia? Para esta iglesia. Amén. Mis amados hermanos, frente a eso todos estamos comprometidos. Por tanto, cuando hablamos en este punto hacia dónde será ese nuevo paso, nos referimos al plan de Dios específico para esta iglesia. Hay iglesias que se dedican a un evangelismo social, y salimos a evangelizar a personas de escasos recursos, y llevamos ropa, llevamos alimento, plan sopita, baratillo, y vendemos, y Dios le respalda. Y tenemos también congregaciones de diferentes, y Dios le respalda. ¿A qué nos ha llamado Dios? Ahorita le pedí a la iglesia que se colocara de pie. Hermanos, que Dios nos ha bendecido acá para ser restaurados. Todos estamos llamados a ser restaurados. Esto es ser una iglesia de restauración. Si Dios nos llama a evangelizar, claro que sí. Vamos a evangelizar. Vamos a que hayan jóvenes que adoren, que alaben, damas que alaben, pero restaurar. Amados, encontramos también lo siguiente frente a esto. Literalmente encontramos en el caso de la lectura de Josué, nos dice en el capítulo 5, versículos 9 y 12, capítulo 5, versículos 9 y 12, lo siguiente. 9 y 12 del capítulo 5 de Josué. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua.
a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Y el maná qué? Cesó. Ya no estaban en el desierto, ya habían estado ahí, habían cruzado bajo la dirección de Dios a través de esa arca de la alianza llevada por los sacerdotes, que le tocó quedarse en el centro del Jordán, pues se secó y caminaron en seco. Primeramente los sacerdotes tuvieron el agua hasta las rodillas, y cuando llegó a las rodillas se secó, se detuvo de extremo a extremo hasta que el pueblo cruzara. Y llegaron a Gilgal, al otro lado. Ya no están en el Jordán, en los límites, sino que cruzan y llegan a Gilgal. El nombre Gilgal significa circular, circular. ¿Y qué quiere decir con circular? Quiere decir que usted como iglesia debemos hacer una circulación, debemos movernos, avanzar. Ahora, aquí nos dice de ese cambio para llegar ahí a Gilgal. Dice que hubo un cambio. Primeramente, dejaron de estar del otro lado, que representa ese recorrido de ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Para entrar ya del otro lado, que es lo que Dios le había prometido a Abraham, Isaac, a Jacob, a Israel, a conquistar. Y nos dice que cesó ¿qué? El maná. Es decir, que usted no puede ser la misma y el mismo, vivir de las mismas promesas. Es que Dios es el que suple. Sí, Dios suple, hermano, Jehová Jireh. Pero así como te suple, que Dios te dé sabiduría para tener una economía sostenida. Una economía sostenida en ese negocio, en ese salario que recibes, tener una economía sostenida. Sí, el Señor nos dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. y por eso nos dice que no debemos afanarnos, pero también nos da sabiduría para tener de ese recurso algo sostenible. Que Dios nos dé sabiduría para que nuestros hermanos puedan tener su negocio, para bendecir su familia y para bendecir familias, porque detrás de ese empleado hay familias. Y usted pueda bendecir la obra de Dios y bendecir a esas familias. Encontramos, mis amados hermanos, que encontramos ese cambio que se dio. Imagínense lo que ellos experimentaron. Y dice la escritura que entonces empezaron a comer del fruto ¿de qué? De la tierra. Vamos a comer ahora lo que anteriormente ellos no habían comido. Cosas nuevas Dios tiene para usted, para esta iglesia. Y eso no lo digo yo, lo dice su palabra. En Lamentaciones capítulo 3, nuevas son cada mañana y grandes nuevas son. Si usted no había experimentado eso, vivido eso como hija, como hijo, Dios no es un Dios rutinario. Dios no es un Dios de lo mismo, de lo mismo. Nosotros, como hijos de Dios, somos los que administramos, por no ser dirigidos por Dios, lo mismo de lo mismo. Y por eso muchas veces llegamos a la iglesia, otra vez las alabanzas. No, ¿para quién voy a cantar esa alabanza? Aquí no vamos a estar con vanas repeticiones cantando las mismas alabanzas. Cuando digo las mismas alabanzas, me refiero es el mismo himno, el mismo coro, el mismo que en muchas religiones lo hacen, como loros amaestrados. No, con entendimiento, entendiendo lo que cantamos para la que está adelante, a la izquierda, a la derecha, no, a Dios. Cantamos con entendimiento lo que le expresamos a Dios. Y por eso nos enamoramos todos los días de Dios, cuando usted le expresa a Dios. Es como cuando esa mujer, su marido la sorprende, o esa mujer le cocina a su marido, o le prepara y lo sorprende. Dios quiere sorprenderte y lo ha hecho. Pero hacia dónde hemos estado mirando y no hemos podido contemplar a ese Dios que nos sorprende. Quinto,
Quinta pregunta. ¿Cómo saber qué es el paso correcto a lo nuevo? ¿Cómo saber que no es algo emotivo, algo emocional? ¿Cómo saberlo? Capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, ¿qué? Habló a Josué, hijo de Nun. Si no está en la palabra, es que a mí se me ocurre, sí, eso también hay que tener. Hay hombres que Dios da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sabiduría, ¿sí? Pero eso hay que pasarlo por la palabra de Dios, por la Biblia, lo que Dios dice, ¿sí? No menospreciamos la sabiduría que Dios ha dado a hombres y mujeres que muchas veces en reuniones de negocios Dios le da sabiduría. Pastor, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Si el Señor nos concede comprar un lugar, yo puedo orar un momento y Señor, ¿cómo va a ser ese lugar, ese templo, en lo que tú quieres hacer en esta obra? Pero decirle yo a los hermanos que saben de construcción, ¿por qué dice la palabra, hermanos? Lo que esté en la palabra. Tenemos este problema, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Pero ahí dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, hablando Dios. Luego encontramos, mis amados hermanos, también, porque uno puede decir no solamente en ese versículo 8, ¿por qué Dios nos habla? Versículo 8, un pasaje bastante conocido. Nunca, ¿qué más? Este libro de la ley, lo que Dios nos ha dado, ¿para qué? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos quedarnos con la última parte. Muchas veces queremos, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, sin guardar la palabra. Vamos a basarnos en lo que dice la Escritura, a través del autor de la Escritura, que es el Espíritu Santo. Guardes y hagas conforme a él. Amén. Amén. Encontramos también, mis amados hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en lo referente a cómo saber que estamos en lo correcto, por lo que la palabra nos dice que debemos hacer. Capítulo 4, versículo 1. 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, ¿qué pasó? Jehová habló a Josué diciendo. Imagínense. Entonces cruzaron el Jordán, como Dios ya le había hablado a Josué, y después la gente, ¿qué sigue? Lo que diga Dios, lo que dice la palabra. Dice que luego que pasaron, Jehová habló a Josué. Cuando hablamos aquí de Josué, estamos hablando de la palabra, Dios hablando a nosotros. Amén. Ahora, mire lo que dice aquí la Escritura igualmente sobre ello, en la cual confronta la vida suya como hijo e hija de Dios. Versículo 9 del capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 9, porque usted puede quedarse, como muchas congregaciones, no, lo que diga el pastor. Pastrocentrismo no. La palabra, pastrocentrismo no. Versículo 9 del capítulo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos. ¿Y qué más? Y escuchad las palabras mías de Jehová vuestro Dios. Preocúpese
Preocúpese cuando un predicador o un maestro bíblico deja de ser bibliocéntrico, cristocéntrico, teocéntrico, y empieza, una cosa es dar el testimonio y otra cosa es nuestro parecer. Amén. Entonces, Josué, si bien Dios hablaba a Josué, ¿a dónde los llevaba Josué? A su palabra, a la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? Vamos a buscar. Pastor, ¿usted dónde dice eso? Pastor, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Qué dice la palabra sobre esto que estoy pasando? ¿Qué dice la palabra de Dios? Las experiencias son buenas, pero son diferentes. Son diferentes. Y esa es la limitante de una experiencia. Sexta y última, ¿estamos preparados para ese paso? ¿Está usted preparado? Bueno, la respuesta es sí, porque usted hace parte del cuerpo de Cristo. Y sí, porque Dios le ha dotado y le ha confiado talentos, dones, virtudes. Y nos dice la palabra de Dios en lo referente a esa última pregunta: ¿estamos preparados? Primeramente, la iglesia tiene líderes. Líderes. Cuando hablamos de líderes y ministerios, no es algo jerárquico. Jerárquico. Jerárquico, ¿qué quiere decir? Que usted mire de abajo hacia arriba al líder, o a su pastor, o a su líder. No es jerárquico. Hay iglesias que lo manejan así por dominar, moldear a imagen de semejanza de ellos y no a Cristo, restaurar, llevarlos a Cristo. Y dice aquí sobre ello que hay líderes en la congregación. Y hay una palabra que nos masticamos y no nos gusta digerir, y es sujeción. Porque pensamos que el líder es el que manda. ¿Se acuerdan cuando el centurión le dijo a Jesús: Señor, no vayas, porque yo soy hombre también bajo autoridad? Eso es una evidencia de fe. Pero el Señor nos mira como cuando usted está en la parte más alta de la Torre Colpatria, para no decir el Bacatá, que no la han terminado, ¿no? Que le ganó a la Torre Colpatria en Bogotá. Y usted está en la parte más alta y usted, con todo cuidado, ¿no?, mira hacia abajo y usted ve a todos como punticos. Como punticos. No mire el puntico, mire que así somos todos. Aquí nadie sobresale más que todos, ¿no? Aquí el que es el centro es Cristo. Es el Señor. Amén. Amén. Entonces los líderes, dice la Escritura sobre ello, ¿no? Y por tanto debemos, la palabra sujetar es guiar, buscar la guianza, cuidado, guiar, cuidar, sustentar. Un líder. De ahí vamos a derivar otras, claro. Guiar, sustentar, cuidar. Y dice la Escritura, ya para terminar, en el capítulo sobre este último, del capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice así la Escritura, en el capítulo 1, versículo 5 al 9. Dios hablándole al líder: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso se llama respaldo. Respaldo. Un líder tiene que tener el respaldo primeramente ¿de quién? De Dios. De Dios. Dios no es democrático. Dios no es democrático. Aquí no es de democracia. Es Dios que respalde su liderazgo. Y luego dice, ¿por qué? Como estuve, porque Dios está con usted. Respaldo y Dios está con usted. Líder,
Dios te respalda, líder de esta iglesia. Y Dios está contigo. ¿Por qué te da miedo enseñar la palabra? ¿Por qué te da miedo orar? No, Dios te dio eso no te lo inventaste. Ni nadie te lo imaginó, Dios te lo dio. Encontramos también en este versículo 5, no te dejaré. Es decir, que esto en el líder no es temporal. No es temporal. Es que esto, hoy sí me metí con Dios y Dios. La Biblia dice que Él es fiel aunque usted y yo seamos ¿qué? Infieles. Infieles. Él no va a dejar de amarte porque hoy no duraste esas 3 horas orando ahí. Si usted tiene ese devocional, maravilloso. Si tiene esos 5, pero metido con Dios, metida con Dios. Esos 15 metido con Dios. Metida con Dios ahí en oración. Si usted tiene 4, metido con Dios. Porque Dios siempre va a estar ahí. Y no te dejaré, ni te desampararé. Dios nos da ese ejemplo de liderazgo. Desamparar, sustentar. Pero esos líderes de esta iglesia tienen una responsabilidad. Esa es la parte de Dios. Pero la suya, ¿cuál es? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Versículo 9 del capítulo 1. Mira que te mando, no es si tú quieres esforzarte. Señor, hoy no tengo ganas. No, esto no es de sentir. Es que debes estar guiado por Dios, metido con Dios, líder, metida con Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Nuevamente nos recuerda ahora la parte de Dios. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo solamente en la iglesia. A donde quiera que vayas. En cualquier lugar. Amén. Amén. Líderes. ¿Cómo saber la cesta? ¿Estamos preparados? Sí, tenemos los líderes. Pero después Dios le habla a los líderes, pero que están en el pueblo, que todavía no están asumiendo una labor. Capítulo 3, versículo 5 de Josué. Y con eso concluimos. Capítulo 3, versículo 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, ¿a quién? Al pueblo. Mira que aquí no le está diciendo a los oficiales, ni le está diciendo a los sacerdotes, no le está diciendo a los levitas. ¿A quién? Al pueblo. Ahora, usted es de ese hermano, esa hermana que todavía no está ejerciendo una labor de liderazgo. Pero ¿qué nos dice? Santificaos, porque Jehová, ¿qué? Hará mañana maravillas entre vosotros. Mire lo tremendo, dice la parte suya y de todos, pero aquí habla de los que reciben bajo ese liderazgo. Santificaos, apártese, conságrese, comprométase como hijo o hija de Dios. La palabra aquí, porque Jehová, no dijo porque yo, Josué, voy a hacer, porque los oficiales como líderes, no. Jehová hará que mañana. Maravillas. Terminemos. Mañana. ¿Sabía usted que la palabra mañana es atemporal? ¿Atemporal qué quiere decir? Ayer era mañana. Hoy es mañana. Cuando hablábamos el sábado, mañana, domingo, pero ya hoy es mañana, domingo. Y ahora
Domingo estamos hablando del lunes de mañana. Lo que el Señor quiere decir es que usted como pueblo, como parte de la iglesia, si usted se consagra, se dedica, se guarda para Dios, se dispone, en todo momento Dios está dispuesto en hacer maravillas. Amén. Amén. No a través, no es de los líderes, no, ahí no dice, porque es que eso depende del pastor o del líder, no. Dios hará maravillas. ¿Cuáles maravillas? Bueno, después vemos en el pueblo cómo fue. En esta iglesia, ¿cuál van a ser? ¿Cuáles han sido? ¿Y cuáles seguirán siendo? Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra sabemos hacia dónde vamos como iglesia. Sabemos como hijos tuyos hacia dónde nos quieres llevar. Primeramente, a llevar una vida como la llevó Cristo y a ser esa esposa sin mancha y sin arruga que es tu iglesia. Pero también sabemos, porque estamos guiados por tu palabra y por el autor de tu palabra, que es el Espíritu Santo. Y también, Señor, tú al quien llamas para ser salvo, equipas, entrenas y capacitas. Señor, nunca va a ser suficiente lo que hemos aprendido hoy. Nunca va a ser suficiente lo que hemos leído hoy. Necesitamos equiparnos cada día más. Sigue equipando a los líderes y a esta iglesia. Somos responsables no de lo que no sabemos, sino de lo que sabemos. Y a veces quisiéramos ser ignorantes, porque a veces en nuestras fuerzas queremos cumplir el llamado. A cada uno de los que están acá, conforme a la función que tú has puesto, que cada uno se comprometa en llevarlo a cabo. Y veremos esas maravillas que tú tienes para nuestra familia, para nuestra vida y como iglesia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe.